Dios bendiga sus vidas en esta mañana, cada uno de ustedes. Que Dios pueda estar confortando sus corazones si hay alguna situación difícil, alguna necesidad, alguna enfermedad. Que el Señor pueda en esta mañana fortalecerles a través de su palabra. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. También va a estar proyectado aquí, hermano, para que usted pueda seguirnos también con la lectura de la palabra. Dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me gustaría leerles la versión de las Américas, quizás usted la tenga ahí en sus manos. Inicia de esta manera: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora se les han anunciado mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En esta mañana el Espíritu Santo, hermano, nos muestra en este pasaje la grandeza de la salvación mostrada a través de los tiempos, para que respondamos con admiración y adoración. El Espíritu Santo nos muestra en este pasaje la grandeza de la salvación mostrada a través de los tiempos, para que respondamos con admiración y adoración. He bosquejado este pasaje en 4 puntos, hermanos, que veremos en esta mañana. El primer punto es el anuncio del mensaje de salvación y sus destinatarios. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas son los que anunciaron esta salvación. Los destinatarios somos nosotros. El segundo punto que veremos en esta mañana es el contenido del mensaje de salvación. El contenido del mensaje está en el versículo 11. Vea, al final dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El contenido del mensaje son los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. El tercer punto en esta mañana que estaremos viendo y meditando en ello es el medio por el cual nos llegó el mensaje de la salvación. Es el agente o los agentes que nos trajeron este mensaje. Este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo y fue testificado por los apóstoles. Ve ahí en el versículo 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, los apóstoles en este contexto, y por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Y un cuarto punto, hermanos, si nos queda tiempo, veremos el anhelo por el mensaje de la salvación. El anhelo por el mensaje de la salvación. Vea el versículo 12 al final. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es un anhelo, un deseo de los ángeles. Veremos primero entonces el anuncio del mensaje de la salvación y sus destinatarios. El anuncio del mensaje de la salvación y sus destinatarios. La versión Reina de las Américas comienza así, hermanos, y está bastante apegada al texto original. Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. El tema del apóstol Pedro, ha sido la grandeza de nuestra salvación. Hasta aquí nos ha hablado de diferentes elementos o etapas que componen el plan salvador de Dios. El plan de nuestra salvación fue anunciado o revelado de alguna manera o de algún modo a los profetas. Esa salvación era una perspectiva tan magnífica, tan increíble, que concentraba en sí mismo lo extasiado o la atención y el más profundo interés de aquellos a quienes se les reveló esta promesa. La palabra salvación, hermanos, significa liberación de algún peligro, pero en este contexto, en el contexto de la Biblia, es teológicamente hablando, significa el peligro en el cual nos encontramos. Es el peligro de la condenación del juicio del cual necesitamos ser salvados. Y el apóstol Pedro lleva en su corazón marcada la salvación, hermanos. Vean el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El versículo en cuestión que estamos estudiando dice: la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Me va siguiendo, hermano? Capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También se refiere a la salvación en el capítulo 3, versículo 20 al 21, y en el capítulo 4, versículo 18. Entonces el apóstol Pedro tiene arraigado, está extasiado también, está increíblemente admirado por esta salvación. Y para comprender un poco este pasaje, hermanos, en el cual estamos estudiando en esta mañana, recuerde que el apóstol Pedro está escribiendo a algunos cristianos que son perseguidos, esparcidos, rechazados, odiados, menospreciados. Él los llama en el versículo 1, vea el versículo 1, los llama a los expatriados de la dispersión. La situación de estos cristianos no es nada buena en este contexto. Es hostil por parte del gobierno romano, con el cual están siendo oprimidos. Están siendo culpados por incendiar la ciudad y por ello son perseguidos, metidos en cárceles, llevados a los circos para hacer burla de las personas y alimento de los leones. Esto es según los historiadores de las Escrituras. Es una situación difícil, nada comparada a los tiempos en los cuales nosotros estamos, a los tiempos en los cuales está nuestro país. Entonces Pedro está diciendo: céntrense en la salvación de sus almas.
Aunque la situación se vea cada día más difícil, siempre está la esperanza de la salvación. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Necesitamos, hermanos, un Salvador. El hombre es culpable de pecado y se dirige al juicio eterno para pasar la eternidad en el infierno, lugar de tormento. Y necesita ser liberado de eso, salvado de eso. Necesita un Salvador, porque Él mismo es imposible que se pueda salvar. El Salmo capítulo 3, versículo 8 dice: la salvación es de Jehová, solo Él puede. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice que Él nos salvó y fue su propósito, según su beneplácito, fue esa gracia que Él derramó en nosotros por la fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios nos ha provisto por su decisión soberana la salvación. Dice el versículo 1 que fueron elegidos, versículo 2, de este mismo capítulo, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Dios ya ha elegido a algunos. Debe haber un agradecimiento a Dios por su salvación, dice el apóstol Pedro. Por eso él también escribe un cántico de alabanza a Dios. Ve el versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces él va a decir que la fuente, la alegría de la celebración, el gozo de todo creyente es la salvación. Ve el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra salvación que aparece en su Biblia en el versículo 10, en realidad aparece al principio, hermanos, en el texto original de Pedro. Y por tanto retoma y continúa el tema principal del pasaje. Ve el versículo 9. El versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de vuestras almas. Y comienza el versículo 10 entonces de esta manera: acerca de esta salvación de vuestras almas, o con respecto a esta salvación, o concerniente a esta salvación, que es el versículo 10, que así inicia en el original. Dice: la salvación es totalmente segura, pero solo para quienes viven ahora la vida en obediencia a Cristo. Entonces, primera de Pedro espera la salvación como una meta, como un acontecimiento pasado, pero una meta a la cual todos debemos anhelar. Pedro exalta aquí la naturaleza de esa gloriosa recompensa que ha de ser el fin de la fe probada y purificada. La salvación del alma, dice el versículo 9, salvación de vuestras almas. Esta salvación, hermanos, se centra en Jesucristo. Fue Cristo quien fue profetizado. Entonces es Cristo quien está siendo proclamado ahora. Será Cristo quien será revelado al final. Y algunos años antes, Pedro dijo al Consejo Supremo de los Judíos en Jerusalén, en Hechos capítulo 4 versículo 12: no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por la que debemos salvarnos. El primer punto entonces que tenemos aquí es el anuncio de este mensaje, anunciada por los profetas. Ve ahí, los profetas que profetizaron. Y aquí no son cualquier tipo de profetas,
sino se refiere específicamente a los profetas del Antiguo Testamento. Hombres que hablaron en nombre de Dios, interpretando su voluntad y a menudo representándolo, dando mensajes o eventos que acontecerían en el futuro. El versículo 12 dice, a ellos les fue revelado. Se refiere a profetas del Antiguo Testamento por dos razones. Y alguien podría decir que los profetas no escudriñaron las escrituras. En el versículo 11 dice, escudriñando, ¿qué persona? Porque no estaban las escrituras como las conocemos hoy. Pero aquí dice que ellos indagaron sobre lo que el Espíritu había profetizado a través de ellos mismos. Indagaron lo que ellos mismos escribían. Indagaron y se hacían preguntas: ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cuándo sucederá esto? Otra razón por qué son los profetas del Antiguo Testamento es que el texto dice que el Espíritu anunciaba de antemano. Por lo tanto, de antemano les anunció a estos hombres en el pasado, a estos que eran considerados los profetas del Antiguo Testamento. Y los judíos, a todos los escritores de los libros de la Biblia, eran considerados profetas por ellos. Un ejemplo de un profeta es Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Moisés, recibiendo las leyes y estatutos de Dios para su pueblo, les dijo: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos. Jesús también dijo de Juan el Bautista que no había profeta como él. Era grande entre todos, el mayor de todos. Los profetas en este pasaje no están actuando como robots o máquinas. Dice el versículo 10 ahí: respecto a esta salvación, los profetas, buscaron, dice en sus Biblias, inquirieron y diligentemente indagaron. Buscaron y buscaron diligentemente. Profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. En otras palabras, hermanos, ellos estudiaron sus propios escritos proféticos para conocer lo que podían acerca de la salvación. Querían entender la salvación y esta era la búsqueda constante de ellos. Ellos se salvaron, ellos sabían que se salvarían, pero sin tener claro todo acerca de esto. Y además había un punto muy importante para ellos. Es que como la salvación sería para otras naciones y no solamente para los judíos, esto era un misterio por el cual ellos también comenzaron a buscar, a inquirir, a indagar diligentemente. Pablo en Efesios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto. Los profetas sabían que se salvarían, pero no tenían todo el detalle acerca de esta salvación. Entonces Pedro emplea tres palabras prácticamente sinónimas, son iguales para referirse a la intensidad con la que los profetas intentaban discernir, buscar los detalles de la voluntad de Dios con respecto a la salvación. No define el tiempo tampoco. ¿Cuántas veces estos hombres buscaban y buscaban? Simplemente nos dice que ellos lo hicieron. Inquirir, investigar, anhelar, exigir, querer, buscar con cuidado, con diligencia, perseverancia, escudriñar, buscar. Ya tenían la idea por lo cual guiarse. Escudriñaron las palabras para saber el significado. Indagaban, intentaban conseguir, encontrar algo de alguna manera diligente o exacta, examinar al mayor detalle durante un periodo de tiempo bastante largo. Inquirieron y diligentemente indagaron. Esas tres palabras son sinónimos, son bastante parecidas.
Y lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos ahí es el énfasis, hermanos. Lo que ellos querían hacer, ese deseo enorme. Y quizás es algo que los profetas hicieron porque ellos no eran pasivos, no esperaban recibir una revelación divina por sorpresa y sin hacer ningún esfuerzo, sino que hacían su máximo esfuerzo. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere decir al utilizar estas palabras. Inquirieron, diligentemente indagaron. Y en el versículo 12 dice, escudriñando las escrituras. Y no es cierto, hermanos, no es verdad que cuando queremos buscar a Dios, suele ser hallado por los que le buscan. Y sus verdades suelen ser abiertas ante los que perseveran en llamar a la puerta. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Indagación cuidadosa y diligente eran lo que buscaban estos profetas intensamente para averiguar la obra que iban a realizar el Mesías. No tenían todo al detalle. Los profetas buscaban como los mineros buscan un tesoro. Oraban, pensaban y meditaban y ejercitaban todas sus energías intelectuales en el esfuerzo de comprender la revelación que les había sido concedida. La palabra aquí traducida escudriñaron es utilizada por algunos autores para describir a los perros cazadores, a los sabuesos que corren al campo para descubrir su presa. Excavan, buscan, ven, hay un hoyo, olfatean, abren y encuentran a su presa. De esa manera utiliza el apóstol esta palabra. Este trabajo, hermanos, tuvo sus frutos, aunque no para ellos, sino para nosotros. Esta gracia que se hizo realidad por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos hombres no buscaban y buscaban para encontrar y obtener la salvación. Ellos ya la poseían. Era acerca de esa salvación que tenían que investigaban. Si usted no posee esa salvación aún, debe obtenerla primero y después comenzar a investigar y descubrir más acerca de ella en las Escrituras. Hermanos, y si usted que ya la tiene y está seguro de eso, siga el ejemplo de estos profetas. Hoy en día tenemos el panorama más claro, tenemos el panorama completo. Ellos se les había velado, se les había cubierto los ojos. A nosotros se nos abrió todo el misterio que a ellos se les fue oculto. Ellos tenían el panorama más claro. Nosotros, hermanos, tenemos las Escrituras completas. Todo nos es claro. Nada ahí es de interpretación privada. Pero debemos hacer algo. Debemos esforzarnos. Debemos seguir este ejemplo. Usted tiene la salvación. Indague, hermanos. Inquiera, escudriñe, busque acerca de esto. ¿Qué implica en su vida ser salvo? ¿Qué implica en su vida tener la salvación, la gracia que estos hombres quisieron saber más? Y usted lo puede saber, lo tiene a la mano, lo ha experimentado. Otros ya se lo predicaron. ¿Qué hace usted, hermano, día a día en su vida para conocer más acerca de este gran don, de este gran regalo, el más grande regalo? Y es destinada a ustedes. Vea el versículo 10 ahí. Destinada
a vosotros. Buscaron y buscaron diligentemente, profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Ustedes tienen ahí destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta gracia que vendría sobre vosotros. Esta frase nos lleva a pensar en que los profetas indagaban acerca del nuevo pacto, la gracia. Jesús afirmó sobre Abraham: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8 versículo 56. Es difícil saber exactamente cuánto sabían los profetas del Antiguo Testamento en torno al Evangelio. Pero Jeremías escribió acerca del nuevo pacto, de ese nuevo pacto, de esa gracia que vendría a todos y de la cual todos hoy en día podemos tener acceso. Y muchos de los que estamos aquí disfrutamos de ese nuevo pacto. El pastor Julio más adelante nos hablará de esto. ¿Recuerdan que estaba hablando de los pactos? Jeremías capítulo 31. Me gustaría que viera esto, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De esto que escribieron estos hombres fue acerca de lo que indagaron, que pusieron todas sus energías. El apóstol Pablo hace referencias al nuevo pacto aquí en su carta, el apóstol Pablo hace referencia aquí al nuevo pacto citando a Oseas en el libro de Romanos. Capítulo 9, versículo 25 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Romanos capítulo 9 versículo 26 dice: y sucederá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo también de Isaías dice: fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Romanos 10:20. El apóstol Pablo también habla acerca de esto en el libro de los Salmos, en el libro de Isaías, y al final en el capítulo 15 versículos 9 al 12 nos da una extensión de la gracia de Dios al mundo, a todo el mundo, a nosotros, hermanos. Desde luego los profetas anunciaron de antemano la venida de una nueva era de la gracia de Dios, en la cual las puertas de la salvación se abrirán de par en par a cualquier gentil, cualquier persona que no era judío y cualquiera que clamara al Señor. La gracia destinada. El tema de su estudio intenso fue la gracia. Esa palabra gracia es una palabra más grande que la salvación. La salvación habla del acto de salvar. La gracia habla del motivo por el cual Dios escogió salvarnos. Incluye todo detrás de su obra salvadora. ¿No es algo realmente increíble, maravilloso, grande? Saber por qué Dios, un Dios de gracia,
decide salvar pecadores, ¿no es una bendición inmerecida, un favor inmerecido? ¿Hay alguno aquí que la merezca o que haya hecho méritos para ganarla? Eso era lo que estos profetas estaban inmensamente sumergidos en las Escrituras para poder ver cuál era ese motivo por el cual el Señor nos ha salvado. Esta es la razón por la cual estaban fascinados estos hombres en esa época. Y no es que ellos no la hayan experimentado, porque Dios es un Dios de gracia eternamente, desde siempre. Es lleno de gracia desde ahora, es lleno de gracia para siempre. Ellos experimentaron esta gracia. Éxodo 33:19 dice: y respondió Jehová hablando a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Todas estas profecías, hermanos, destinadas a nosotros, el nuevo pacto, la misericordia, la bondad de Dios, son para que las escudriñemos ahora. Ya las estamos experimentando, para que vivamos en esperanza, confiando en que se cumplirán en el futuro. Como cristianos debemos perseverar en estas cosas, y no solamente adquiriendo conocimiento, sino siendo fieles a esos mandatos que el Señor nos ha dado. Debemos cumplir sus propósitos aquí en esta tierra. Es su voluntad. Un día regresará, pedirá cuentas de lo que hemos hecho con su gracia, si simplemente la hemos menospreciado o estamos actuando como poseedores de la misma. Hoy tenemos mayor ventaja sobre los profetas. Tenemos la parte que ha sido revelada, pero tenemos mucha mayor responsabilidad delante de Dios al conocer todas estas cosas y seguir viviendo como si nada, como que si esto no haya pasado, como que si este plan se borró en alguna época del pasado. El segundo punto, hermanos, aquí que veremos en esta mañana es algo que usted y yo conocemos. Si usted es creyente, si usted ha gozado de esa gracia, vea el versículo 11. El contenido de esta salvación, el contenido de este mensaje de salvación. Dice: buscando a quién o qué tiempo señaló el Espíritu. Escudriñando, dice en sus Biblia Reina Valera, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Buscaron, otra vez sondearon, escudriñaron qué persona o qué tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Esta palabra, como dije anteriormente, es una de las tres que utilizó el apóstol Pedro para hacernos ver lo importante de esa gracia para los profetas y que lo debe ser para nosotros hoy en día. Entonces él está continuando con la oración anterior del versículo 10. Indagaron, inquirieron diligentemente, indagaron y escudriñaron. ¿Qué escudriñaron? Entonces continúa esta oración en este versículo. Muchos la traducen qué persona o tiempo, lo que podría encajar con el énfasis de los sufrimientos de Cristo, que fue una persona quien sufrió. ¿Quién sería la persona? Y aquí podemos decir que la frase los sufrimientos de Cristo, ellos ya saben que se refería al Mesías y que por el contexto de quien viene hablando el apóstol Pedro, que podemos decir que se refiere a una persona. ¿A qué persona?
Otros traducen realmente solo la frase ¿qué tiempo?, que es una circunstancia, que es una manera, o en qué momento o en qué situación. Ya que los profetas estaban más interesados en el cuándo que en el quién. Y Pedro ya está dando la identidad de Cristo. Como vimos anteriormente, hermanos, ellos ya sabían acerca de quién o de que Dios enviaría un Mesías, pero no sabían cuándo y cómo, porque usted nunca pregunta algo si aún no le ha sido revelado. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Cuando les fue revelado, entonces ellos preguntaron acerca de esta grandiosa gracia, acerca de su cumplimiento. Se hicieron preguntas: ¿quién es este Mesías? ¿Quién será? ¿Cuándo viene? ¿Qué persona traerá esta salvación? ¿Cuál será la señal de su venida? ¿En qué momento se revelaría el Mesías? ¿Cuál sería el carácter distintivo, las marcas, los signos de este tiempo? Principalmente vemos que los profetas se refieren a la venida de Jesús y al establecimiento de su iglesia, y cómo los profetas consultaban a Dios sobre el mensaje que se les había encomendado y de qué manera se cumpliría este tipo de profecías. Esta frase, escudriñando, en referencia a qué, o al tiempo, cuál iba a ser la era de la venida del Mesías. Juan el Bautista era un profeta, el más grande de los profetas. Él se hacía estas preguntas también. Vea Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Cuando escuchó de Jesús y las obras que él hacía, mandó a sus discípulos a preguntar por Jesús mientras él estaba en la cárcel, mientras él estaba preso. Dice Mateo capítulo 11, versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto era lo que los profetas buscaban, inquirían, indagaban diligentemente, querían saber. Y Jesús simplemente no le dijo que sí. Si su respuesta realmente fue: las profecías acerca de mí se están cumpliendo. Y esas profecías fueron las que Dios les reveló a los profetas. Juan el Bautista entendió todo esto. E imagino su rostro, e imagino su admiración, imagino su deseo por querer conocerlo, por querer saber más acerca de Jesús, de sus obras. Esto es lo que el Espíritu Santo anunció de antemano. Increíble, los más grandes profetas en la historia bíblica, ni siquiera Juan el Bautista, el más grande, como lo dijo Jesús en este mismo capítulo 11, al final dice: tienen el privilegio del cristiano menos dotado, el menos prominente, el que pasa desapercibido, el más pequeño. Tienen el privilegio de entender el plan completo de la salvación que ninguno de estos profetas tuvieron. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó y ascendió a los cielos. Ya su palabra fue completada. Nuestro entendimiento es mucho más claro que el de los profetas en la antigüedad. Mateo capítulo 13, versículos 16 al 17. Jesús dijo: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen,
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué privilegio más grande tenemos, hermanos. Supongamos que los profetas en el cielo ya saben y tienen más claro el plan de salvación de lo que lo tenían en el pasado, y que nosotros gozamos de ese privilegio. ¿Cómo creerían ellos que deben vivir los cristianos teniendo acceso directo al trono por medio de Jesucristo? ¿Pensarían así? Si nosotros hubiéramos sabido y tenido todo lo que estos creyentes tienen ahora, viviríamos de una manera diferente. Lo que los profetas predijeron es ahora, hermanos, el contenido evangelístico de la iglesia. El resumen que Pablo hace del evangelio en 1 Corintios capítulo 13. Vaya ahí, hermanos. Esto es el resumen del evangelio. Es el resumen del contenido de este mensaje. Confirma plenamente este punto. El evangelio, tal como fue proclamado por él y por los demás apóstoles, era: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y está vivo porque se apareció a Pedro y luego a los 12, y un día Él va a regresar. Este mensaje, aunque redactado en forma de relato histórico por medio de los profetas, está respaldado por las Escrituras, hermanos. Las Escrituras profetizan en el Salmo 22 su crucifixión. En Isaías 53 detallan su sufrimiento. Y este es el contenido del mensaje. Ve al final del versículo 11 ahí en 1 de Pedro. El cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, su muerte por nuestros pecados, su resurrección al tercer día, estaban profetizados en las Escrituras, y por tanto son el cumplimiento de estas profetas. Los sufrimientos de Cristo, y en el otro lado, la gloria que resulta de estos sufrimientos. El lado en el que se presentan los sufrimientos están llenos de incidentes, hermanos. La frase los sufrimientos de Cristo podría traducirse: los sufrimientos que estaban destinados hacia Él, dirigidos hacia Él, lo que estaba destinado Él a sufrir. Los sufrimientos de Cristo se produjeron cuando llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Capítulo 2, versículo 24 de 1 de Juan. Y en la Biblia, hermanos, vemos estos padecimientos, estos sufrimientos muy específicamente predicados por los profetas. Y el apóstol Pedro habla de estos sufrimientos que el mismo Señor padecería. En el capítulo 2, versículos 19 al 20, en el 21, en el 23, en el capítulo 3, versículo 4, en el capítulo 3, versículo 17, en el capítulo 3, versículo 18, en el capítulo 4, versículo 1. Pero vaya al capítulo 4, Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Habla de estos sufrimientos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que se os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ninguna de estas cosas hubiese podido ser conocida sin una revelación de parte de Dios. Pero muchas de las profecías del Antiguo Testamento se concentraron más bien en los sufrimientos del Mesías. Solo durante las 24 horas en que Cristo fue arrestado, juzgado y crucificado, hermanos, se cumplieron 29 profecías. Sería traicionado por un amigo, vendido por 30 monedas de plata, que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios y que luego se compraría con él un campo de un alfarero, que sería abandonado por sus discípulos, acusado por falsos testigos, que permanecería mudo delante de sus acusadores, que sería herido y magullado, escupido, objeto de burla, que sus manos y sus pies serían horadados, traspasados. Y eso fue profetizado 1000 años y ni siquiera, hermanos, había crucifixión en ese tiempo. Que sería crucificado entre pecadores, que repartirían sus vestidos, que tendría sed y le darían a beber vino. Si somos seguidores de Cristo, debemos considerar el hecho de que nosotros vamos detrás de Él. El camino que Él transitó primero pasa por la cruz y luego llega a la gloria. Ese orden, hermanos, no puede ser invertido. Así fue como nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió. Y así también sufrieron los discípulos, sus seguidores. Primero la cruz, luego las glorias. Hermanos, para obtener la gloria que un día vendrá, vamos a padecer. Vamos a tener que pasar por sufrimientos. Y dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 12, no es ninguna cosa extraña estas cosas, estos padecimientos. Alégrense porque están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también serán partícipes de su gloria venidera. Hay una esperanza, hermanos. Este mundo, decía y predicaba nuestro hermano Denis, no es nuestro, no pertenecemos a él. Aquellos que quieran la gloria, aquí, no tendrán más gloria que la que puedan alcanzar en esta vida. Pero sea que alcancen mucha o alcancen poca, al final de su jornada no tendrán otra cosa que la más horrible de las vergüenzas cuando sean arrojados en las llamas del infierno. Los sufrimientos señalados o predichos con respecto a Cristo, el mediador, el ungido, cuyos sufrimientos son el precio de nuestra salvación, el canal por la cual tenemos la gracia. Hermanos, es lo que nos llevará a sus glorias. Otra parte del contenido para completar este mensaje, aparte de sus sufrimientos o después de los sufrimientos, son sus glorias. Vea lo que dice el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después de los sufrimientos, hermanos, viene la gloria. El mismo capítulo 53 de Isaías, que por cuestiones de tiempo no lo hemos leído, pero usted puede indagar, puede inquirir, puede conocer más acerca de esto. Dice Isaías 53:5, después de los padecimientos vienen las glorias, la salvación que es nuestra como consecuencia del pago del precio de nuestra paz. La descendencia espiritual que el siervo sufriente tendrá como fruto de sus padecimientos. El versículo 10 de Isaías 53. La justificación ante Dios de los que creen en Él. Versículo 11. Y su propia gloria, exaltación por el Padre.
versículo 12. Pedro menciona estas glorias también, ahí en el capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es de suma importancia, hermanos, mencionar que el apóstol dice aquí en el versículo 11, el Espíritu de Cristo que habita en los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No solo es enviado del Padre por el Hijo, sino que procede del Padre y del Hijo. Es tan importante afirmar y qué implica la preexistencia y divinidad de Cristo. Jesús era aquel que estaba en comunión con Moisés, Abraham y los patriarcas. Puesto que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, Cristo es Dios. Y puesto que el Hijo de Dios iba a ser nuestro Cristo, se manifestó a sí mismo, y el Padre por medio de él en el Antiguo Testamento, y por él el Espíritu Santo, que procede eternamente del Padre y de él mismo, fue que hablaron los profetas del Espíritu de Cristo. Debemos mencionar esta relación existente entre el mensaje que proclamaron los profetas en el Antiguo Testamento y el mensaje proclamado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Su muerte por nuestros pecados y su resurrección al tercer día estaban profetizados en las Escrituras y por tanto son el cumplimiento de esas profecías. Veremos un tercer punto en este bosquejo, hermanos. Es el medio por el cual nos llegó este mensaje de salvación. Vea el versículo 12 de Primera de Pedro. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. A estas cosas ahora os han sido anunciadas por los que os han anunciado la buena noticia, y también os han sido anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los agentes, hermanos, el medio por el cual nos llegó este mensaje fue a través de estos hombres que predicaron en este tiempo y a través del Espíritu Santo. A ellos les fue revelado que no servirían a sí mismos, sino a vosotros, comienza este versículo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban todas estas cosas. Administraban los sufrimientos de Cristo, las glorias de Cristo. En los escritos paulinos, en las cartas de Pablo y muchas otras citas, se nos afirma esta verdad. Los cristianos han recibido bendiciones asombrosas porque los profetas del Antiguo Testamento no se servían a sí mismos, sino a ustedes, a vosotros, es decir, a los creyentes del Nuevo Testamento. A ninguno de los profetas se les reveló que las profecías ocurrirían en sus días. Por eso la palabra aquí tiene que ver con apocalipsis, con revelación, algo que va a ser revelado en el futuro. La información recibida era para otros por parte de estos hombres y nada menos que para nosotros, hermanos, dice Pedro. Por supuesto, los profetas recibieron también mensajes que se aplicaban directamente a
su tiempo, al pueblo de Dios. Pero todas las cosas que tenían que ver con la venida del Mesías, con su muerte, su glorificación y con la extensión de la gracia al mundo gentil, fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dice que todos murieron en fe, todos los patriarcas, sin recibir las promesas que ahora nosotros tenemos. Ellos las vieron, las recibieron, le dieron la bienvenida, pero a distancia. Nosotros la tenemos. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron, no era para su época, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, de manera independiente a nosotros. No fue para su tiempo, fue para nosotros. Hermanos, ¿de qué manera podemos responder a estas verdades? ¿Cómo recibimos nosotros estas verdades? ¿Realmente fue un esfuerzo en vano de estos hombres? ¿Fue un esfuerzo en vano lo que hicieron? ¿De qué manera afecta esta revelación que no fue para ellos, pero aún así ellos trabajaron, inquirieron, buscaron para que nosotros pudiéramos obtener esta revelación? El otro medio por el cual fue entregado este mensaje fue por el Espíritu Santo, enviado del cielo, dice ahí en el pasaje. Enviado del cielo. El apóstol Pedro dice que ahora os fueron comunicadas por medio de los que os predicaron el Evangelio. Literalmente aquellos que nos evangelizaron por el Espíritu Santo. Los que ahora nos anuncian estas verdades son aquellos que nos evangelizaron. Tanto los profetas y los apóstoles no venían a inventar historias o a hablar cosas referentes a sus vidas, sus sueños. Se centraban en la guía escrita por el Espíritu Santo. Tanto que eso mismo era digno de buscarlo, indagarlo, de hacerle pregunta. Los apóstoles tenían una ventaja sobre los profetas. Disponían de la primera versión de la historia de nuestro Salvador. Disponían de la primera versión completa del Evangelio, de su gracia. Ellos completaron todo esto a detalle. Estos eran los que anunciaron las buenas nuevas. Eran los que estaban en Capadocia, en Ponto, en Asia, como dice Hechos capítulo 2 versículo 9, y que después fueron esparcidos por todas las ciudades, enseñando, bautizando, enseñando acerca del Evangelio. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Debemos, hermanos, nosotros ser igual a estos hombres, a los profetas o a los evangelistas, a los apóstoles de esta época. Nuestro más grande tema de estudio y de práctica debe ser el resultado de esa salvación. Ellos comprendieron la gran bondad, misericordia, la gracia, comprendieron el Evangelio y lo que implicaba. No se avergonzaron porque era el poder de Dios. Siguieron sin detenerse anunciando el Evangelio. Murieron haciendo eso. Dieron su vida. Y así de increíble era la bondad de Dios. Y lo es hasta ahora. Y seguirá siendo en el futuro, hermanos, así. ¿Nos detendremos de hacer lo que hicieron estos hombres? ¿Pararemos nosotros aquí?
¿Será que el evangelio se detendrá porque nosotros no hemos indagado en esto? Porque nosotros no queremos saber más acerca de esa gran salvación que tenemos. Esto no se detiene. Si usted entiende esta gracia inmerecida, si usted entiende la salvación que tiene, debe llevar este mensaje de los sufrimientos de Cristo y sobre todo de las glorias que vendrán a otros. Alguien se puede desanimar al ver que muchas veces no hay resultados en un hombre, pero el éxito no está en lo que hagamos nosotros, sino en aquel que se debe llevar la gloria. El que nos convenció de pecado y que puede convencer de pecado al mundo, el Espíritu Santo que descendió del cielo, que fue enviado del cielo. Inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles, fue entregado a él. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del cielo, dijo Jesucristo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará, dice Juan 16:14, tomará de lo mío y lo hará saber. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ustedes, hermanos, tienen el Espíritu Santo. El evangelio no debe detenerse. El evangelio debe ser predicado a todos aquellos que lo desconocen. Y eso, hermanos, es la culminación de este mensaje. Para terminar, debe existir un anhelo en cada uno de nosotros. Un anhelo, vean el versículo 12 al final, un anhelo como el de los ángeles. ¿Qué cosas los ángeles desean mirar? En las cuales anhelan mirar los ángeles, dice el versículo 12. Pedro dice: los creyentes de esa nueva gracia tenéis el privilegio de manejar verdades que causan asombros a los ángeles, de ser vosotros mismos los beneficiarios de estas bendiciones. Anhelan fervientemente mirar estas cosas. Literalmente aquí dice que se agachan, estiran su cuello para mirar. Quieren ver sobre su hombro para saber todas estas grandes verdades. Y esta palabra aquí, anhelar, es un deseo fuerte, es un impulso abrumador, es una pasión para ellos. El término significa un impulso, un deseo no satisfecho. Ese debe ser el deseo, hermano, que nosotros debemos tener. No debemos estar satisfechos porque predicamos a uno, porque enseñamos a otros. El mundo falta por ser evangelizado. ¿Y quién más que la iglesia, que es el baluarte de la verdad, debe llevar el evangelio a todas estas personas que no le conocen? Este deseo insatisfecho de los ángeles fueron los que los llevó a adorar la salvación, a inquirir, a ver quién era este hombre, quién era el Mesías. Ellos participaron de todo este mensaje, estuvieron en el anuncio del nacimiento de Jesucristo, estuvieron en la tumba y estuvieron en todo su ministerio. Hermanos, estuvieron cuando Jesús fue levantado, pero aún así ellos anhelan ver todas estas cosas, anhelan ver cómo la iglesia va a llevar a cabo este gran trabajo de evangelización. Los ángeles se maravillan al enterarse de lo que Dios está haciendo a través de la muerte y resurrección de su Hijo en los pecadores. ¿En qué cosas desean mirar los ángeles?
la salvación que recibieron los elegidos. Dios está tan llena de gloria y misteriosa. Es una belleza intensa la salvación, hermanos, que no solo los profetas de la antigüedad escudriñaron, sino que los ángeles también desean mirarla. Son un ejemplo de anhelo ferviente de este mensaje de salvación. Y si esto es causa de atención y homenaje por parte de ellos, ¿no debería también merecer nuestra devoción y adoración? La bondad de Dios, misericordia de Dios, la gracia de Dios es la clave en este texto. Pedro quiere que el lector entienda y medite en el verdadero significado de su salvación. Cuando los creyentes se dan cuenta que experimentan la redención que fue descrita en el pasado, que fue presentada a nosotros hoy en día y que un día vamos a gozar de esta gran revelación, esto se vuelve grande, hermoso, maravilloso. El sufrimiento presente es algo que se puede soportar, dice el apóstol Pedro. Esto no es un invento de hace años, días. Esto es un plan que se llevó a cabo en eternidad. Se ha ejecutado en el presente y tendrá su culminación en el futuro próximo. Debemos anhelar nuestra salvación, nuestra esperanza que se nos ha guardado en el cielo. Jesucristo, el que sufrió en la cruz por nuestros pecados. Ese fue el todo de la vida de los apóstoles, de los profetas, y debe ser el todo de nosotros también, hermanos. Este pasaje indica algo más. Dios es inmutable, Él no ha cambiado, Él sigue siendo Dios, cumplió sus promesas del pasado en nosotros. Esto nos debe dar seguridad que Él cumplirá las promesas del porvenir. Si Cristo vino y todo esto se cumplió a cabalidad, Cristo va a regresar y eso es seguro. ¿No trae eso esperanza? ¿Está listo usted para recibirle? ¿Está listo usted para darle cuentas a Dios de su salvación? ¿Está listo usted para vivir su vida de acuerdo a esa gracia la cual está siendo dada actualmente a usted? ¿Qué está haciendo, hermano? Esto es increíble, esto es hermoso. Por eso el tema de este mensaje puede tener varios términos. La increíble bondad de Dios en el pasado, en el presente, en el futuro. La misericordia de Dios, una salvación tan grande, una gracia maravillosa. Eso es lo que gozamos y eso es lo que debemos vivir a diario. Todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese, hermanos. Y ese debe ser nuestro anhelo, que Jesús vuelva pronto para gozar con Él de su gloria. Mi buen Dios y Padre, gracias por tu grande salvación, Señor. Maravillosa salvación. Como tú, mi Dios, como tú te has fijado en nosotros, en un hombre, Señor, una mujer, en pequeños seres insignificantes, y has provisto salvación para nosotros. A pesar de que somos pecadores, Señor, tú muestras tu amor. ¿Cómo es que haces esto, Señor? ¿Cómo es que podemos gozar de esta salvación, Señor? Ayúdanos a conocer más de eso. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a experimentar ese gozo de tenerte a ti en nuestros corazones, viviendo, guiándonos
Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo, quien es el que nos convence día a día de nuestro pecado. Ayúdanos como Iglesia Bautista Comunión, Señor, como una familia de familias misioneras, Señor, a llevar tu palabra a otros. Que esto no se detuvo en el pasado, no se detuvo en este tiempo de los apóstoles y, Señor, no se detendrá en este tiempo, porque tu iglesia predicará, Señor, tu iglesia evangelizará, tu iglesia aprovechará cada oportunidad de evangelismo donde sea que esté, Señor, porque tú un día nos pedirás cuenta de esta gran salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, guíanos, danos fortaleza para poder seguir adelante en medio de este mundo hostil que se nos presenta. Danos esa fortaleza necesaria, guíanos, guárdanos. Gracias, mi Dios, te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y gran Dios Jesucristo. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Amén, amén. Dios bendiga su vida, iglesia. Dios guarde a cada uno de ustedes. Y recuerde, llevemos a todos el mensaje de esta gran y asombrosa y maravillosa salvación. Dios les bendiga, hermanos.